Bienvenidos a nuestro pentáculo de hoy. La cruz es sin duda alguna el símbolo más representativo no solo de la cultura cristiana, sino de toda la cultura universal. Para hablar sobre ella tenemos hoy con nosotros al escritor Antonio Carrera. Antonio, bienvenido al pentáculo. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Lo mismo. Antonio, cuéntanos, ¿qué es la cruz? Pues la cruz quizás hoy, en las postrimerías del siglo XX, no tendría mucho sentido hablar de ella, pero tanta importancia tiene la cruz que la encontramos en todas las culturas del planeta, desde los antiguos egipcios, asirios, persas, griegos, romanos, en Troya. Bueno, se encuentra incluso entre los mayas, aztecas, incas, todas las culturas de América. Y aparte de esto, en la antigüedad los dioses, la mayoría de los dioses de la antigüedad, como por ejemplo el dios Tot de los egipcios, el monograma de su nombre era la cruz. Del dios Mitra, del dios Tamuz y de casi todos los dioses, Quetzalcóatl, de los antiguos aztecas, tienen en la frente una diadema con las cruces, de forma que la cruz, nos preguntamos, ¿cómo es que aquellas culturas tan antiguas tenían la cruz, todas, de diferentes formas, dibujos, pero todas tenían la cruz? Esto nos hace ver que la cruz, en gran manera, ha simbolizado mucho, mucho para toda la humanidad, no de ahora, sino desde miles de años. Incluso para los hebreos, la cruz también, la cruz, la Tau, de los hebreos, pues fue para ellos significativa. Y más que todo esto, en los planetas. Heródoto nos dice, por ejemplo, en uno de sus libros, que los egipcios, anterior a los griegos, ellos dieron nombre a los 12 dioses, y los planetas incluso, pues podemos ver en la simbología de los planetas que aparece en todos los planetas de la antigüedad, aunque Marte ahora se le dibuja con una flecha, pero en realidad en la antigüedad tenía una cruz. Todos los planetas están marcados por la cruz, por la luna y por el sol. Esto lo podemos ver en cualquier libro de astrología. Ahí pueden ver ustedes que en todos los símbolos, Mercurio, por ejemplo, se conjuga el círculo del sol, la cruz y la luna. Y en el resto, la Tierra, por ejemplo, Júpiter, la luna y la cruz. En Saturno lo mismo, el sábado, la cruz y la luna. En Urano, aunque ya es más moderno, pero también está la cruz. Y lo mismo en Neptuno, la cruz y la luna. Originariamente en Marte también estaba la cruz, luego se cambió por una flecha. Luego le pusieron una flecha, pero originalmente era la cruz. ¿Qué importancia tiene la cruz ya casi en las puertas del siglo XXI? Pues tiene tanta importancia de que si vemos que en todas las culturas, en todos los países del planeta, desde la India, la China, Persia, Grecia, y bueno, en este caso diríamos la cuna de la humanidad, que es Egipto, aparece la cruz. Si aparece la cruz, ahí es que la cruz nos viene desde muy atrás y por algo muy significativo, muy importante. Todas la tuvieron como símbolo de vida, de generación, etcétera. Efectivamente, aunque la cruz ha sido un poco adoptada por el pueblo cristiano, la cruz es anterior a Cristo. ¿Se conoce su origen? Bien, el origen de la cruz no se conoce así, sinceramente no se conoce, pero la cruz, hay muchos historiadores, antropólogos, entre ellos, por ejemplo, Sánchez Dragó, uno de ellos, la famosa carta del arqueólogo Silliman, ahí en eso se habla y se supone que quizás nos venga hasta de los antiguos atlantes, de la Atlántida. Bueno, Platón parece que en sus escritos, en el Timeo y en el Critias, da avisos de veracidad de que la Atlántida existió, y es posible en este caso que nos venga de la Atlántida, la cruz. O sea que es un símbolo, como vemos, ancestral, muy antiguo, y que no es de ahora, no es de ahora. La cruz siempre ha sido muy especial. Sí. Se le han atribuido una serie de valores, una serie de fuerzas. ¿Qué atributos se le han reconocido siempre a la cruz? Pues son muchos. Tú has preguntado antes de que si cristiana. Bueno, lo del cristianismo es posterior. El hecho de que Cristo murió en la cruz, luego se adoptó la cruz, pero la cruz, diríamos que es anterior a Cristo y que la cruz no le corresponde a nadie, ni a los cristianos ni a los paganos. La cruz es de todos y de nadie. Sí, es intemporal. Es intemporal. Pero en cuanto a lo que tú me preguntas, el valor que puede tener la cruz, el valor es inmenso. Por ejemplo, como amuleto, como talismán de buena suerte, de salud,
de protección, sobre todo de protección. Recordemos que en la Biblia ya se menciona la cruz que hizo Moisés en el desierto con la serpiente de bronce. Allí vemos que la cruz, la tau de los hebreos, simbolizó salvación, protección. Y en todos los casos vemos lo mismo. Los antiguos guerreros, viendo los libros de arqueología, iban marcaban el corazón, incluso los genitales los marcaban con una cruz como protección y como símbolo de fortaleza y ánimo. Si fuera un amuleto, un talismán, por decirlo de alguna manera, una protección para la buena suerte, quizás. Hasta los caballos, sí. En las ancas les pintaban la cruz como protección y como fortaleza y ánimo. En los escudos, los guerreros, no solamente, por ejemplo, en la cristiandad, ¿no?, la cruz en los escudos, sino anteriormente al cristianismo, ya los guerreros marcaban la cruz de diferentes formas en su escudo. O sea que la cruz, como vemos, tiene tanto valor antes y ahora que es digna de tenerla en cuenta. Es decir, Antonio, ¿se puede asegurar que la cruz no pertenece a ningún grupo o religión concreta? No, ni religioso ni político. Por ejemplo, el hecho, que Hitler se cogiera la cruz, como los templarios se cogieron la cruz o los cruzados, eso no tiene que ver nada con la cruz en sí. La cruz no es de nadie y es de todos. Todo el mundo puede hacer uso de ella para bien, claro está, o pedir protección o ayuda a la cruz. Entonces, ¿la cruz cristiana qué origen tiene? ¿A raíz quizá de la crucifixión de Jesucristo? Pues después de que muere Cristo es curioso que la arqueología nos dice que hasta el siglo IV la cruz no aparece como emblema de los cristianos. El hecho de que Cristo murió, sí, Cristo murió en una cruz, porque dice la Biblia en el Evangelio de San Juan que Cristo fue clavado con clavos, no con un clavo, sino con varios clavos. Se demuestra que Cristo murió con los brazos en cruz, ¿no?, en cruz. Pero hasta el siglo IV, como digo, hasta Constantino, lo que se conocía era el crismón que era el monograma de Cristo, del nombre de Cristo. Pero la cruz no se adopta hasta el siglo IV después de Constantino. Cuando ya Constantino se hace cristiano, entonces sí se adopta la cruz. Pero hasta entonces la cruz no tiene que ver nada con ningún grupo especial. Incluso los cristianos, viendo los libros de arqueología y en las catacumbas, los cristianos sí tenían la cruz, pero no en el sentido que se le da hoy a la cruz cristiana, sino como un símbolo que era de protección, como un amuleto, como tú dices antes, amuleto o talismán. Es que, curiosamente, históricamente, también crucificaban antes de Cristo. Es decir, ¿por qué a raíz de Cristo los cristianos adoptaron la cruz? ¿Por qué antes de Cristo no se había adoptado esa cruz? Bueno, la cruz entonces tuvo, diríamos, tiempos desde Persia, Grecia y Roma. La cruz adquirió mal talante porque fue símbolo de muerte. Símbolo de muerte. Tenemos, por ejemplo, la primer crucifixión que se menciona es en la Biblia, en el libro de Esther. El lugarteniente de Amán murió en una cruz gigantesca que hicieron, y después leyendo, por ejemplo, las obras de Flavio Josefo, encontramos que los romanos mataron a cantidad crucificados. Tito, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, pues mató a miles crucificados. El famoso Espartaco, pues este también murió en la cruz. O sea que las crucifixiones eran muy normales. Ahora con Cristo sucede un fenómeno grandioso, que en Cristo se conjugan la muerte y la vida. La cruz es instrumento de muerte, pero al mismo tiempo es instrumento de regeneración o de vida. De la muerte, diríamos, sale la vida, y la cruz entonces está simbolizando la muerte y la vida. Y es curioso porque los dos, que se cruzan los dos, luego hablaré del simbolismo, la raya, por ejemplo, horizontal, simboliza al hombre que nace y muere. Pero la raya vertical simboliza lo espiritual, lo que se eleva. Entonces se conjugan la muerte y la vida. Es decir, que es una duplicidad ahí. El hombre, el Dios y el hombre, ¿no? Exacto.